La inspiración musical es infinita y su parte excelsa no debe incluir solamente la música clásica, sino que también debe tomarse en cuenta el aprecio por la música popular, que históricamente ha alimentado la música denominada culta. La distancia entre ambas es considerable, sobre todo en la cuestión didáctica. En la revisión de distintos textos de enseñanza musical existe un denominador común. Los modelos de enseñanza musical parten de la música clásica europea, con la cual una gran mayoría de niños mexicanos no están familiarizados, y es así como repentinamente se le enfrenta a un mundo musical que no tiene significación cultural, emotiva y rítmica para ellos. La dificultad más grande que he encontrado a lo largo del camino como docente, luego de impartir clases de violín desde 1997, es el tema de la motivación de los estudiantes respecto a la práctica y el estudio de este instrumento. En la enseñanza del violín es necesario crear mecanismos de promoción, difusión y de una propuesta metodológica culturalmente adecuada que genere una constante motivación, al estar ligada al medio cultural, entorno social y al ejercicio de ritmo que le es familiar a los estudiantes. La música es parte de la vida del ser humano. El ritmo está ligado al funcionamiento del organismo. Basta citar los latidos del corazón, los sonidos que espontáneamente se producen cuando se mueven las piernas, cuando ponemos las manos en contacto entre ellas mismas y con el resto del cuerpo. Para obtener resultados en la enseñanza del violín se parte de la cultura musical del niño, de sus referencias de identificación, de sus aspiraciones musicales y culturales, y que el recorrido sea a la inversa del acostumbrado con la música europea, es decir, que se parta de canciones populares mexicanas como Cielito Lindo, La Cucaracha, Las Mañanitas o rondas infantiles. También es relevante para la enseñanza del violín considerar la música que hicieron para niños compositores mexicanos como Silvestre Revuelta, Francisco Gabilondo Soler, entre otros. De esta manera, ya con una base musical más sólida y basada en un proceso natural, es posible contactarlos adecuadamente con la música clásica o denominada culta. Esta convicción teórico-procedimental me ha motivado a componer piezas musicales para violín y acompañamiento del piano para niños y adultos. Como resultado de estos trabajos destacan el primero, El violín con los niños, del 2006, que contempla los primeros pasos sencillos del joven violinista al explorar técnica y musicalmente el violín, mediante sencillas melodías y ritmo de rondas infantiles mexicanas y piezas breves. El segundo, Viviendo la música, del 2013, al que se anexa un disco compacto que contiene audio e imágenes que mezclan composiciones musicales, dibujos, todo inspirado en los lindos jardines de Colima, y con los que el infante, además de explorar su sensibilidad hacia la naturaleza, experimenta el poder del sincretismo artístico que comprende leer, pintar, escuchar y tocar. Y por último, Viajando con la música, 2018, que son composiciones musicales inspiradas en las características de nuestros 10 municipios del estado de Colima, con lo que el niño se identifica e inicia su viaje imaginario en Colima, con el objetivo de seguir desarrollando su sensibilidad y que al mismo tiempo se logre una enseñanza y superación técnica en el violín. Por las complejas dificultades técnicas y la aridez de la materia del violín, el niño pierde el interés por su estudio. En ocasiones, desde el inicio con obras musicales populares e infantiles, el niño tiene la sensación de haber logrado los resultados buscados, al mismo tiempo que progresa con la ayuda de su maestro en la técnica, el ritmo y en el carácter y fraseo musical. En diversas instituciones del estado de Colima se observa que los niños que asisten a algún taller de enseñanza de la música suelen mostrar poco interés por la enseñanza técnica. Esto también pasa en otros lugares. Por ello es necesario implementar técnicas de motivación infantil para que lleven a buen término su instrucción musical, particularmente del violín. Algunos alumnos que a pesar de tener una enseñanza intensa sobre un instrumento musical y dominar su ejecución, deciden abandonar su instrucción a truncar sus estudios por falta de interés. Esto puede hacerse desarrollando un conjunto de estrategias didácticas que conforman un modelo integral para la enseñanza del violín.
niños que estudian violín internacionalmente y reprueban el taller debido a que la mayoría de los cursos observados y comentados se consideran una educación informal, conformada por talleres complementarios o libres, a diferencia del estudio escolarizado y profesional de violín, en donde sí se da un seguimiento a la trayectoria de los estudiantes, midiendo el índice de reprobación o deserción. Por lo anterior, existe la necesidad de sistematizar este conocimiento para su discusión en el área de la docencia musical, que incluya la motivación. Es así como surge un modelo integrado por estrategias didácticas en la enseñanza de violín para niños y niñas que sirva el enlace entre el alumno, el docente y su familia con respecto al estudio del violín. Antecedentes. Milanovic, 2015. Cree que puede ocurrir que el niño supere las dificultades técnicas violinísticas como un juego. La memorización, coordinación motriz, sensibilidad y seguridad apoyan en el desarrollo del niño. Mientras yo considero que la motivación para aprender violín está ligada al medio cultural, a la familia, al entorno social y al ritmo musical. Para que la enseñanza de violín sea efectiva, se busca la producción y difusión de propuestas metodológicas culturalmente adecuadas que permitan la permanencia motivada del niño en el curso del instrumento. El pequeño violinista además necesita superar las dificultades técnicas propias del instrumento para avanzar en su repertorio violinístico musical. En este sentido, esta investigación busca aportar material didáctico para los jóvenes violinistas en México debido a que actualmente en la ciudad de Colima estas herramientas son indispensables y no se producen para jóvenes intérpretes de violín. En el ámbito académico, el conocimiento de la metodología de esta investigación podrá ser replicada a nivel nacional o abrir pasos a otras investigaciones de mayor profundidad en el área. En consecuencia, se llega al corazón y a la mente de los niños y niñas que están en proceso de aprender el violín, de modelo sencillo, eficaz, con el solo hecho de tocar en dúo, violín y piano, lo que a veces ayuda a fortalecer la seguridad emotiva, la musicalidad, la amistad, la sensibilidad, la superación técnica y el placer de ser positivo. Este modelo integrador es de gran beneficio para la comunidad universitaria, ya que propicia la producción de material didáctico novedoso y apoya en la formación de buenos ciudadanos con habilidades artísticas. A lo largo plazo, la sociedad siempre se beneficia con el desarrollo creativo de sus habilidades, debido a que las artes son canalizadoras de la sensibilidad y las expresiones humanas, lo que sana las relaciones interpersonales en toda comunidad. Este modelo integrador es de gran beneficio para la comunidad universitaria, ya que propicia la producción de material didáctico novedoso y apoya en la formación de buenos ciudadanos con habilidades artísticas. A lo largo plazo, la sociedad siempre se beneficia con el desarrollo creativo de sus habitantes, debido a que las artes son catalizadores de la sensibilidad y las expresiones humanas, lo que sana las relaciones interpersonales en toda comunidad. La educación musical, un recorrido histórico. Por siglos, la educación musical fue definida como el estudio de la técnica específica de un instrumento musical. La rigidez de los métodos y los textos reflejaban en muchos casos la baja atención de las necesidades de los estudiantes, a la natural curiosidad y a la necesidad de un constante envolvimiento que beneficiara el aprendizaje y la motivación. En el siglo XX nace nueva propuesta en la educación musical, que se implementan e integran con otros ámbitos pedagógicos y a una nueva adhesión a la vida real. Frente a la problemática del educación musical, estudios como Pestalozzi, Herbert, Froebel, Dewey y otros empiezan a investigar y elaborar propuestas para concretar el aprendizaje y los procesos del desarrollo físico y mental de los alumnos. Con estos conceptos destacan los especialistas considerados como los padres de la educación musical, al saber Jacques Dalcroze, Edgar Williams, con la especificación de la educación auditiva en el enfoque Orff,
con teorías donde prevalece el hacer música con un método activo y orgánico, con el uso de la voz e instrumentos para desarrollar la expresividad y la creatividad. Y Kodali, cuya teoría está enfocada en primer lugar en la adquisición del aprendizaje de la lectura y de la práctica coral. La finalidad de la enseñanza musical no es únicamente la habilidad técnica, sino el desarrollo de la expresividad, autonomía y conexión. En palabras de Rousseau, es fácil intuir cómo no teniendo ninguna prisa en enseñar a un niño a leer la escritura, no habrá tampoco para enseñarle a leer la música. Evitemos a su mente cada forma de atención demasiado complicada y no obligamos muy temprano al entendimiento de las anotaciones convencionales. El conocimiento de la nota musical no es más necesaria para poder cantar de cuanto lo sea conocer las letras para poder hablar. Para Lauretti, la música ha sido objeto de muchas investigaciones. En el campo de la educación se han hecho grandes aportes. La música fundamenta el enfoque holístico. En el campo de la medicina se han realizado estudios sobre el mejoramiento de enfermedades crónicas, cardíacas, renales, etc. En el campo de la psicología, la música ha sido estudiada por la alta influencia que genera en el estado emocional y afectivo del sujeto, experimentándose con ella los distintos efectos sobre los procesos psicológicos. Mientras que para Fossum, la educación musical es difícil de adaptar en la estructura educativa de cada país. Esto debido a las diferencias culturales, sociales y políticas. Los conceptos, incluso los más básicos en América del Norte, son muy diferentes a los de Alemania o de cualquier otro país europeo. A su vez, la música está presente en la sociedad, pero el desarrollo de quien se encuentra en el proceso de aprendizaje y la continuidad de su formación es un tema que pone a investigar a muchos expertos. En las escuelas se han comprobado una disminución de la motivación de alumnos en la educación musical y se cuestiona la formación y metodología que están utilizando los educadores. El abandono del estudio por parte de los estudiantes de música preocupa a padres, profesores e instituciones. Existe la necesidad de encontrar un equilibrio entre los métodos a utilizar en el aprendizaje de la música, el interés de los estudiantes y el conocimiento sobre los cambios de la sociedad de los profesores que educan de acuerdo con Glasetti. En lo que referente a la motivación en el proceso de aprendizaje en un curso de iniciación de violín, se ha propuesto un diseño para descubrir las claves psicosociales del amor por práctica del violín. Para Milanovic, la propuesta de un instrumento de evaluación para medir la motivación entre la práctica de violín en el inicio y mantenimiento ha sido aplicada a alumnos de academias y conservatorios musicales. Los resultados arrojan que una gran mayoría de los estudiantes inician a estudiar el violín para divertirse y luego siguen el proceso de aprendizaje para desarrollar la creatividad. Sin embargo, Ferrari considera que el joven estudiante de violín necesita sentirse en un grado de avance para poder tener motivación al tocar y el instructor deberá atender las problemáticas técnicas y las emociones del alumno, punto fundamental para buscar llegar al desarrollo del pensamiento abstracto que da inicio a una capacidad de imagen y de fantasía para la función expresiva musical. Además, en el ámbito educativo, con prevalencia en el inicio del camino de aprendizaje, es necesario implementar procesos motivacionales para asegurar la continuidad del estudiante en su proceso. Baños y Giordandengo creen que deben implementarse diferentes estrategias motivacionales, según la tipología de memorización auditiva del alumno con ejercicios específicos.
Por cierto, en la investigación de Lauretti, Villalobos y González, se plantea como objetivo aplicar un programa de motivación para docentes en ejercicio, a fin de determinar los efectos de este. En la educación y particularmente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la motivación del profesor juega un rol muy importante, debido a que ella es quien de manera directa dirige y sostiene el comportamiento, interés y perspectiva desde dentro del aula. La música en el campo de la educación ha hecho muchos aportes y es elemento clave, debido a que puede inducir a un estado de relajación corporal y dejar la mente abierta, alerta, con capacidad para concentrarse, capaz de producir en el individuo la estimulación emocional y motivacional y la expresión libre del trabajo creativo. Los resultados indicaron que en el programa de motivación aplicado permite construir las herramientas psicológicas necesarias para el desempeño en el ámbito laboral y en la vida personal, así como un mejor aprovechamiento del aprendizaje que se reflejará en los alumnos. Asimismo, Gutiérrez Orengo propone que la motivación en el aula de instrumento debe ser una estrategia didáctica en la asignatura respectiva con la intención de favorecer el aprendizaje del estudiante para el desarrollo de sus capacidades como intérpretes. En cambio, en el libro Intermediante Técnica Violinistica del autor Henry Domenico Durante, se comenta la gran dificultad para encontrar un método en que se pueda controlar la propia sensibilidad física y mental para aprender el estudio de un instrumento de arco, en particular como el del violín. Acercarse a este instrumento el día de hoy, en esta era digital, parece anacrónico. Pensamos en las horas que se tiene que dedicar para encontrar una correcta impostación y un sonido agradable. El estudio es muy meticuloso y necesita de gran paciencia, dedicación y apoyo del maestro. El mismo autor confirma la importancia de insistir con firmeza, en ocasiones de regresar a lo ya aprendido para fortalecer el desarrollo técnico-físico, resultando aburrido en los primeros años. La estrategia que implementa es de observar las facilidades naturales que cada estudiante tiene y sobre ellas trabajar para mejorarlas. Aplica estudios y ejercicios rítmicos en las escalas sencillas. El alumno utiliza la técnica de arcadas cortas del arco o de arcadas largas del arco, o del vibrato, o la calidad del sonido, o ejercicio de la mano izquierda para diferentes objetivos de elasticidad, fuerza y coordinación. Según estas ideas, si se involucra el alumno en una disciplina de estudio constante y divertido de las escalas, se obtiene mejoría en el sonido, afinación, postura y motivación para afrontar un futuro repertorio técnico violinístico. En otro orden de ideas, Piatti piensa que en la educación musical en Italia desde algunos años se están viviendo cambios debido a la importancia de su contribución en el desarrollo de la formación de personalidad. Una gran aportación en el equilibrio entre las relaciones interpersonales y la paz entre los individuos. Hoy en día se estudia las propuestas de teorizar experiencias, diálogos entre los expertos, fomentar las colaboraciones interdisciplinares de experimentación con nuevos métodos de educación y actualizar la bibliografía de la pedagogía de la música en los planes de estudios institucionales para finalmente poder brindar a los niños un nuevo proyecto educativo de iniciación musical. Por otro lado, Samhaus describe un método alemán con el cual más de 500,000 de niños han aprendido a tocar el violín. El hecho de emplear marcadores de trastes en cada cuerda facilita la entonación y los estudiantes ven cómo esta orientación visual supone
un apoyo adicional para superar satisfactoriamente los primeros ejercicios de los dedos, que son bastante complicados para los niños al inicio. Este método también se puede implementar para clases colectivas, formando por pequeños grupos de niños, cuidando con cada grupo tengan niños de una madurez similar, y una vez más se entiende que un método entretenido logrará mejores resultados. Así que Martínez aporta una aproximación de conocimiento educativo sobre motivación y música que ha contribuido a lo largo del tiempo en diferentes países. Lo interesante es que nos acerca al tema desde la neurociencia y la psicología de la música como disciplina que está comenzando el camino hacia su consideración como campo propio y diferenciado de conocimiento. Con estas aportaciones se presentan propuestas para la innovación que pueden ayudar al docente y a los alumnos de música con cualquier de sus ámbitos y niveles. Es así como ahora los métodos para aprender a tocar un instrumento son más divertidos y menos difíciles, reflejando a la sociedad de hoy, donde lo que cuenta es la publicidad y atraer nuevos clientes. La conclusión, según el autor, es que el alumno debe tener pasión para aprender y seguir sus estudios. Pero surgen varias preguntas que se deberá analizar. ¿Quién enseña la pasión al joven? ¿La familia o la escuela? Además, en el artículo titulado Rendimiento académico en música, afecto de la motivación intrínseca y el pensamiento crítico, de los autores Jaime León, Juan Núñez, Zuleika Ruiz Alfonso y Beatriz Bordón, comentan un estudio realizado con estudiantes de secundaria sobre la relación entre la motivación intrínseca, es decir, de las conductas realizadas por interés y disfrute propio del estudiante. La motivación extrínseca, refiriéndose a las conductas ligadas a contingencias externas y el pensamiento crítico, y el rendimiento académico en la asignatura de música. Este trabajo propone identificar grupos de estudiantes con valores similares en motivación intrínseca. La educación musical como un aprendizaje de un nuevo lenguaje artístico favorece a la formación integral del individuo. En específico, la música contribuye al desarrollo intelectual, activo, psicomotor, interpersonal físico y neurológico de la persona. En el siglo XXI es fundamental fomentar el pensamiento crítico en la educación para dar sentido a la información nueva que se recibe en el aula, en las experiencias, en las actitudes, en el conocimiento previo. Se reconoce que el rendimiento académico está relacionado con lo que los estudiantes piensen, analicen críticamente lo que van aprendiendo. En todas las escuelas, el proceso de la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje es un papel fundamental para adquirir y desarrollar nuevos conceptos y habilidades. Asimismo, cabe agregarse que existe una correlación entre la inteligencia emocional y la motivación, y que personas con mayor capacidad de reportar sus estados emocionales negativos a través de la inteligencia emocional poseen mayor motivación para lograr los objetivos académicos en relación con el estudio del violín. La motivación predispone a la realización de acción necesaria para obtener rendimiento académico. López Bernard. Este breve recorrido de autores nos muestra que una de las partes fundamentales es que el profesor instructor preste atención al proceso de aprendizaje del estudiante y, basado en su experiencia en la búsqueda de nuevas estrategias didácticas, logre los objetivos para el aprendizaje del instrumento. En este mismo tenor se encuentra la búsqueda de estrategias y técnicas para mantener la motivación del niño estudiante.
El violín. El violín nace en el periodo del Renacimiento de Florencia y gracias a las progresivas evoluciones y transformaciones del instrumento antiguos, como el rebab, la ribeca, la viola de brazo, la viela, entre otros. Algunos documentos comprueban que la laudería de Cremona, Italia, tuvo su notoriedad desde hace mucho tiempo. Los violines que construían en esta ciudad fueron adquiridos por parte de Carlos IX de Francia y que instrumentos de Laudero Zanetto, de la ciudad italiana de Brescia, registraba sus instrumentos ya desde el 1527. El violín tiene más de entre 56 y 116 piezas, dependiendo de los accesorios y de los detalles que cada laudero quiere añadir, y tiene solo 4 cuerdas, que son en mi, la, re y sol, pero con los cambios de posiciones. Los 4 dedos de la mano izquierda pueden tocar una infinidad de notas, desde un sol de 196 Hz, con la cuarta cuerda al aire, hasta superar los 2093 con un do de la primera cuerda en posición. En este instrumento el niño se encontrará con una dificultad inicial para poder sacar un sonido agradable. Para producir un sonido, el violín ocupa de otro instrumento que es el arco. La posición de los dedos tiene una técnica precisa y desde un principio causa un efecto de tensión muscular en el alumno por la preocupación de que se le pueda caer, produciendo una rigidez que no es una buena para aprender a producir un buen sonido. También, al colocar el instrumento bajo el cuello y el mentón, no es fácil encontrar una posición correcta, sin tensión, y se debe recorrer para buscar un soporte adecuado a la medida para colocar el instrumento y encontrar la justa altura. La posición del brazo izquierdo para tocar el violín ocupa una torsión del antebrazo que no es muy fácil de relajar para hacer que la mano izquierda pueda atender su funcionalidad técnica. En relación con la motivación de los niños para estudiar violín, se puede presentar situaciones donde los padres obligan al niño a estudiar un instrumento musical para realizar ambiciones propias. Podemos encontrar alumnos con problemas de dislexia o quienes mandan a clases de violín para buscar resolver estas dificultades a través de la música. Hoy también situaciones de alumnos que estudian con naturalidad y otras con la necesidad continua de ser estimulados. En general, de la motivación depende el inicio, la dirección, la intensidad, la duración y la conclusión de una conducta de parte del sujeto. Existen motivaciones primarias conexas a las necesidades fisiológicas y motivaciones secundarias que hacen referencias a los procesos de aprendizaje e influencia social en base a la cultura de pertenencia. Las motivaciones primarias y secundarias nos llevan a la elaboración de un sistema de deseos. El deseo nace de la ruptura de una situación de equilibrio o de una condición de carencia. El sistema de los deseos es estrictamente conectado al sistema de los valores. Los valores califican un objeto, un evento, en función de la adaptabilidad para satisfacer un deseo. Un objeto o una situación asumen un valor más elevado cuando es más capaz de satisfacer un deseo. Deseo y motivaciones organizan las emociones, las acciones y el conocimiento de un individuo, orientando la dirección y alimentando la intensidad de una determinada conducta, influenciando al final en modo significativo los criterios con base en la calificación de las prestaciones de una persona. Según Maslow, las motivaciones son ordenadas jerárquicamente y la conducta de un individuo no es generada de un impulso motivacional. La comprensión de estos procesos dio a nacer diferentes teorías: la teoría biológica, la teoría del comportamentismo y la teoría cognitivista. Esta última, a diferencia de la del comportamentismo, acentúa que las motivaciones y las necesidades cambian en relaciones
con la cantidad y calidad de las informaciones del ambiente. En otras palabras, para Lauretti, Villalobos, González, la motivación nace de nosotros mismos y nos lleva a experimentar emociones que movilizan sentimientos y afectos que conducen a explorar y descubrir, a evaluar y valorar lo que somos, sabemos y sentimos, a ser capaces de romper los paradigmas y constructos para transformar los pensamientos y exteriorizarlos en términos de actuaciones positivas, de iniciativas novedosas e independientes en conjunto con los demás. El instructor juega un papel importante al proponerlas a los alumnos el material de estudio y actividades adecuadas que le permita sentirse a la altura de la situación. Crear composiciones de piezas musicales específicas para cada niño, crear una narrativa, lo que la pieza tenga una historia donde el niño se identifique y que pueda utilizar su fantasía creativa y acompañar con el piano, entonces música en conjunto, puede tener esta finalidad. También con alumnos que presentan mayor dificultad o poca motivación, encontrando un rol adecuado a su potencial expresivo. La experiencia personal con el modelo integrador. El profesor es el especialista en violín en la educación en área de las artes. Está en constante actualización en los procesos de enseñanza de los diferentes métodos de educación musical para poder brindar al estudiante una mejor atención. Nuestra seguridad y sus intervenciones serán para crear un entorno seguro, demostrando al alumno que sus comentarios e interrogantes son siempre bienvenidos. Utiliza un elemento de juego en la dinámica técnico-práctica en el estudio del violín, permitiendo al niño aprovechar su imaginación y creatividad. Llamará siempre al alumno por su nombre para el efecto emocional sobre él mismo y le pedirá que escriba siempre sus dudas cuando está practicando en su casa para poder retomarlas en la hora de la clase. Tomará en cuenta la importancia de tener siempre una óptima comunicación con la familia del niño para conocer y compartir elementos fundamentales para el desarrollo de la clase. Creará pequeñas piezas o ejercicios musicales con alguna narración para superar las dificultades técnicas que se pretenden presentar en el estudio técnico del violín. No deberá mostrar en ningún momento que el alumno no puede superar algún pasaje técnico. Al contrario, compone pequeñas piezas musicales en forma de juego para que el niño se sienta involucrado, aportando alguna narración breve. La edad de los niños debe ser entre los 8 o 11 años, porque esta es la edad ya saben leer, escribir, tienen un desarrollo físico, mental y capacidades de comunicación. También son capaces de aprobar pruebas de memoria melódica, rítmica, entonación, coordinación, motriz, sensibilización musical y disposición física para el estudio del instrumento. Muestran intereses para el violín. La familia cuenta con la posibilidad económica para adquirir el instrumento y entienden que ellos decidieron por sí mismos la selección del estudio de la música. La parte de la instrucción debe ser enfocada sobre ejercicios específicos para la buena postura, respiración, concentración, afinación, entonación, técnica de la mano izquierda y de la mano derecha, memorización auditiva, rítmica y coordinación motriz. En cuanto a la parte de la motivación, se trabajará con ejercicio para la sensibilidad musical, seguridad de expresión, el tocar juntos, instrumento que se puede acompañar con por ejemplo, el piano, arreglos de canciones infantiles para violín y piano, realización de composiciones musicales específicas y sencillas en modo de narraciones breves para resolver los problemas prácticos de la técnica del violín. Es por ello
por lo que teniendo una constante comunicación con los papás del niño para acercar el aprendizaje a sus necesidades y contexto, además del adecuado uso de material didáctico para su etapa del desarrollo cognitivo, como uso de colores en cada dedo del estudiante para así distinguir, comprender y memorizar la técnica con mayor facilidad, además el uso de texturas diversas en los trastes del instrumento favorecerá la apropiación de la técnica en el niño, de tal manera que se podrá componer una pieza musical inspirada en un elemento importante de su entorno personal o cultural, como mascota, familia o festividad local, entre muchas otras. Lo anterior genera una mayor identificación e inspiración personal con el nuevo conocimiento, aumentando la motivación y permanencia del niño en el estudio del violín. Así, el niño construye activamente su propio aprendizaje, logrando derribar las barreras de falta de interés por el instrumento, aprendiendo las técnicas que tienen mayor dificultad de una manera divertida y apropiada a su edad. Muchas gracias.